ahora sí. Muy bien. Entonces, han visto ya cómo podemos usar estos detallitos de estos trucos que tiene el CorelDRAW, ¿no? Y cada cosa que tiene como nuevo aditivo, tiene una aplicación en algo que vamos a diseñar. Por si acaso, en las nuevas versiones, algunas de las herramientas tienen incluso hay una de las versiones más actuales que tiene una librería extra de estos elementos que automáticamente el Core los reconoce. Entonces, son algunas de las ventajas que tenemos en el programa CorelDRAW, ¿no? Como vuelvo a repetir, sus librerías son súper accesibles, o sea, tan accesibles que tenemos librerías categorizadas de tal forma que podemos escoger entre diferentes cosas, ¿no? Entre, por ejemplo, animales, um, cosas, cosas del hogar, máquinas, automóviles, personas, incluso en las personas hay profesiones y todo eso. Y lo bueno es que son todas editables, ¿no? O sea, podemos separarlas y cambiarlas de color, hacer algunos ajustes que necesitemos. Eso es lo interesante de las librerías que tenemos a disposición de este programa. Bien, yo creo que toda esta parte se está entendiendo, ¿no? De cómo hemos ido creando estas formitas. ¿O hubiera alguna duda, comentario o algo que necesitemos compartir de esto que estamos viendo? Sí, bueno, esta parte es solamente hacer un repaso a las herramientas que tiene y las cosas que podemos hacer con estas herramientas, ¿no? A ver, voy a borrar estas partecitas de acá y vamos a hacer otros detallitos más. Listo, ya. A ver, por ejemplo, luego de todo esto está la herramienta texto que ya la habíamos usado antes. Bueno, aunque en su forma básica todavía, ¿no? La herramienta texto tiene, por si acaso, los mismos o parecidos atributos al texto eh, como lo usamos en el Word, por ejemplo. Mira, yo activando la herramienta texto, puedo hacer lo siguiente. Habíamos más antes hecho diferentes textos, pero haciéndole un clic solamente y de ahí para adelante ya se escribía un texto en particular, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, este texto. Y a este texto yo puedo hacerle un montón de personalizaciones. A ver, me voy a copiar el texto y pegar, copiar, pegar, ¿listo? Y además voy a hacer otro detalle con el texto. Voy a agarrar la herramienta texto nuevamente y voy a dibujar un área en concreto. Ahora haciendo un rectángulo. Ay, perdón. Entonces, este rectángulo puede tener diferentes dimensiones y nosotros le cambiamos nomás la dimensión que necesite a la que nosotros también necesitemos, ¿no? Voy a copiar la parte que dice hola, ¿cómo están? Y lo voy a pegar dentro de este marco de texto y lo voy a pegar varias veces. Y fíjense, cuando lo voy pegando varias veces, este marquito tiene esta otra, ah, ahí se va a ver mejor, tiene una flecha hacia abajo que me apunta hacia abajo, ¿no? Eso quiere decir que del marco hay textos que no se están viendo, pero que sí existen. Entonces, yo tendría que ampliar este marco de texto para lograr que se vea todo. Y una vez que se vea todo, recién va a desaparecer ese cuadradito. Porque son varias veces que he pegado. Ahí, por ejemplo, ya ha cambiado
el dibujo de una flechita apuntando hacia abajo. Ahora solamente se ve un cuadrado y nada más. Y ahí otra vez está con la flechita hacia abajo, ¿no? Entonces, eso me indica que hay un texto que le diríamos desbordado, cosa que no es visible, pero se puede solucionar cambiando de tamaño ah, eh, este marco de texto. Y aquí tenemos los cuadrados que son los que me controlan el tamaño, la relación de aspecto y además si le hago un clic, también la torsión, ¿no? Miren, puedo torcerle al elemento. O si le hago a esta flechita que está arriba, puedo hacer que se vaya a sesgar, o sea, inclinar a un lado o al otro. Otro detalle es este. Aquí en el lado derecho del cuadro de texto, a ver, lo voy a poner ahí, lo voy a ampliar un poquito, o mejor ahí nomás se sigue viendo de igual tamaño. Fíjense, donde dice, donde me acerco a a estos símbolos que tenemos en el lado derecho y abajo, fíjense, si le hago un clic sostenido, en este caso va a variar mi relación de espacio del texto. Miren, ¿no? O sea, el espacio entre caracteres, ¿sí? Y si le hago lo mismo en la parte que está hacia abajo, entonces me va a variar ah, el interlineado, ¿sí? Sin afectarle al tamaño de las letras. Entonces, de esa forma puedo hacer variantes si es que necesitara, ¿no? Y así, en algún momento, tal vez compensar algunos espacios que sean necesario hacerlo. Bueno, y este otro, el que tiene el cuadrado negro, me varía la dimensión del cuadro de texto, pero, o mejor dicho, del marco de texto, pero cuidando de que las palabras estén completas. ¿Sí? A ver, entonces esos detallitos tenemos que ver cuando estamos manejando el texto. Y lo interesante de esto es que directamente haciéndole un clic podemos rotarle, ¿no? Podemos rotarle y listo, podemos hacer una variante de algún tipo de texto, pero no escrito de forma horizontal, sino inclinada o sesgada o algo así. ¿Ya? Por un lado está eso y por el otro lado que cuando usamos la herramienta de inclinación, tenemos un eje aquí en el centro. Bueno, esto no funciona solamente con el texto, esto funciona con cualquiera de los gráficos o elementos que tengamos seleccionados. En este caso, si yo agarro este eje y lo llevara, por ejemplo, a este lado, le he sacado el eje central del marco de texto y ahora puedo girar, pero fíjense en el giro que va a pasar. Ay, perdón. Para el giro hay que agarrarlo de una de estas flechas que están torcidas. Entonces ahí recién me va a funcionar el giro. Miren, y el giro está ahora alrededor de ese punto central que le he movido. Ahora le he vuelto a poner a su centro y una vez que esté en su centro el punto de giro, entonces gira en su mismo eje, ¿no? Bueno, ese detalle para cuando estén haciendo algo más preciso y que tenga que ver con el giro en función de un eje que se aleje de su punto central del área del marco de texto. Entonces, para eso me sirve ese detalle. Y después en la parte de arriba, para el texto tenemos todos los personalizadores de texto que conocemos, ¿no? Ah, desde el tipo de letra, tamaño de letra, a negrita, cursiva,
subrayado, esto de la alineación del texto a la izquierda, centro, derecha, justificado. También están las partes de eh, los marcadores de, de cada línea, ¿no? En este caso con puntos u otros símbolos. Luego está la letra capital, que es una letra grande que en el inicio de cualquier párrafo. También está el formato de carácter con el cual podemos variar personalizadamente otros detalles más. Y luego está editar texto, pero en el caso de que deje de mostrarse cuando ya es muy grande el texto que estamos manejando y así. Entonces, aquí, en el lugar donde dice formato de caracteres, le hago un clic y ya tengo todos los, todos los relacionados con los textos, ¿no? Miren, por ejemplo, está el tipo de letra, está el estilo, si va a ser normal, cursiva, negrita, el tamaño, luego lo subrayado, eh, esto de la alineación y los efectos, por ejemplo, tachado, subrayado, mayúscula, posición y demás cosas. Entonces, con todos estos detallitos, puedo armar mi texto como, como mejor me parezca. Pero existirían estas dos modalidades, ¿no? Una es que le tenemos que sí o sí hacer un clic para escribir en ese lugar, y, o mejor dicho, a partir de ese lugar el texto que necesitemos. Y la otra forma es que le haga un clic al bloque que he dibujado o al marco de texto y dentro del marco de texto trabaje mi texto de tal forma que todas las palabras, frases que estén escritas aquí se mantengan y así no tenga problemas en el manejo de este bloque de texto. Como es un bloque, siempre va a estar, ah, se- o sea, todo el bloque se va a manejar en conjunto. Si yo necesitara un bloque en con estos textos separados, no me funcionarían, ¿no? Y tendría que agarrar uno por uno o de lo contrario, agrupar todos y sacarles a un costado o llevarlos a otro lado. O simplemente seleccionar todo y ahí hacer el comando agrupar. Yo creo que el comando agrupar lo han usado en otros programas también y aquí es algo parecido, solamente es hacerle un clic con el botón derecho y sí o sí hay una opción que dice agrupar. Entonces, una vez que yo tenga el texto agrupado, igual lo voy a poder mover a todo lado, pero no va a poder ser editable hasta que lo desagrupe, haciéndole otra vez clic con el botón derecho, ¿no? Entonces, ahí recién va a ser editable el texto como tal y puedo escribir o reescribir lo que necesite, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa ah, con con nuestro ordenamiento de textos y así es como podemos manejarle en diferentes aplicaciones que necesitemos. Ya, ahora sí. eh, a ver, les voy a ahora dar las pautas para que hagamos el siguiente trabajo para la siguiente clase. Solo que necesito un detallito que no lo tengo a la mano. ¿Alguien sabe en nuestra clase más o menos hasta cuándo dura? Si es hasta fines de noviembre, o sea, por ejemplo, hasta el 25 de noviembre o es o se pasa hasta diciembre. ¿Alguien tiene ese dato? ¿Alguien tiene el dato? Porque no lo tengo a la mano y en función de eso necesito programar algunas otras prácticas. Pero si no lo tuviéramos, enseguida lo voy a consultar.
Y hasta el 25 de noviembre. Puede ser que sea la materia, ¿no? Porque el 25 de noviembre es jueves y luego cambia a diciembre. A ver, Carla nos dice que la otra materia será hasta diciembre y Camila nos dice que parece que es hasta el 25 de noviembre esta de Corel. Lo que no recuerdo es cuál es la carga horaria del programa. Según la carga horaria, entonces algunos programas se extienden más, más clases, ¿no? Que otras. Bien, lo voy a consultar y no hay mucho problema. En función de eso vamos a programar otras prácticas. Entonces, ¿cómo va a ser la práctica para esta siguiente ocasión? Para que su entrega la puedan hacer en este caso, el día miércoles, o mejor que la entrega sea el jueves 11 de noviembre de la práctica que les voy a explicar más o menos cómo es. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer bueno, yo creo que todos, o por lo menos la mayoría, ha hecho el logotipo que habíamos sugerido más antes. Y revisando la plataforma, sí ha habido más entregas. Entonces, este logotipo va a, va a tener que ubicarse en un cuadro y este cuadro va a tener una especie de ordenamiento tipo afiche, ¿ya? Entonces nos vamos a inventar un afiche de cualquier cosa, pero que tenga que ver con el logotipo, ¿no? Entonces en el afiche no vamos a usar fotografías, vamos a usar puros elementos basados en texto, el logo y lo que habíamos visto ayer, esto de de, esto de los logos o símbolos especiales, pero que vienen en esta parte que es las fuentes especiales que vienen con símbolos, ¿no? A ver, ¿alguien de los que están ahora no estaba ayer, por si acaso, en la clase de ayer? Por si acaso, ayer hemos hecho la parte de, bueno, hemos hecho una variante de cómo podemos usar los textos en el programa CorelDRAW. A ver, Camila nos dice que no estaba allá. Entonces, Bien, buenas noches. eh, Acá yo. Dicen, yo no estaba ayer y bueno, justamente le comento de que por esta semana estoy trabajando, dicen, por las noches y pues no he podido tampoco presentar el trabajo, dicen. Ahora no sé si, como usted dice, para el día 11 que va a caer jueves, puedo presentar el trabajo así completo, dicen. bueno, es que este otro trabajo va a ser otra cosa, ¿no? Claro, va a tener que ver con el logo que habían hecho. Sería que trates de presentarlo en estos días. eh, no es tan difícil. Tienes que inventarte o recrear o hacer un logotipo nomás usando las Sí. herramientas Entonces me vectoriales. dicen, el trabajo del día de ayer, ¿lo puedo presentar, por favor, el día sábado? El trabajo que tenían de límite ayer, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, es lo más antes que puedes presentarlo, no hay problema. Solo que, ojo, Dicen, ¿no? gracias. Solo que ya no va a tener la calificación sobre el 100%, ¿no? Según hay que valorar que algunos de sus compañeros han presentado a tiempo y obviamente esos se valoran sobre el 100 y luego va disminuyendo, ¿sí? Dicen, ¿en qué formato lo vamos a presentar? Es en JPG, por si acaso. En el Classroom están las instructivas también, así Ya. para que los leas, ¿sí? Ah, ya, dicen, gracias. Ya. A ver, entonces,
Para quienes no estuvieran ayer, les voy a hacer un recordatorio rápido. Y es de lo siguiente. Lo que hemos hecho es usar fuentes de las que tenemos con símbolos. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo necesitara un logotipo de algo actual, a veces en los símbolos que tienen las letras, los caracteres de las fuentes, no los vamos a encontrar. Entonces necesitamos para eso actualizar nuestros tipos de fuentes a fuentes nuevas. Eso quiere decir que los tipos de letra que vayamos a usar contengan símbolos y esos símbolos los podamos usar nosotros en nuestros trabajos. Miren, por ejemplo, lo que les voy a pedir es algo parecido a esto. Yo creo que ustedes de alguna manera lo van a ordenar, va a ser un afiche simplificado, ¿no? De algo. Entonces seguramente el afiche va a tener, no es necesario que tenga fotografías, entonces el afiche tiene que estar armado con solamente letras y estos caracteres especiales que saquemos de las fuentes que vayamos a descargar, o sea, sí o sí tendrían que descargar estas fuentes de internet. Una de las fuentes que yo les recomendaría descargar son estas que vienen, a ver, les voy a mostrar esto, por el lado de, si no me equivoco, es Font Awesome, sí. Entonces hay que buscar dentro de de este tipo de fuentes libres que nos presenta la manera de descargar sus fuentes, ¿no? Entonces, para eso podemos ir al buscador y escribir, ¿no? Descargar font Awesome. No sé si está bien escrito. Awesome, sí, así es. Entonces aquí me dice descargar font Awesome 4.7 o el que está sin número. Y me voy a donde dice Download Font Awesome. Entonces, una vez que le haga clic, seguramente me va a dar eh, me va a decir, ¿no? Usted quiere descargar la versión que es libre o la versión que es ah, pro, o sea, profesional o algo así, que implica que tenemos que hacer un pago. Si no, entonces solamente nos vamos a donde dice Free for Web o Free for Desktop. Entonces, cuando es Free for Desktop, nos va a descargar una versión libre, pero para el escritorio de la computadora. Y cuando es Free for Web, nos va a descargar una aplicación que nos permite buscar en la web diferentes fuentes. ¿Y qué hacen estas fuentes? A ver, aquí, por ejemplo, voy a ir nuevamente a donde dice, ahí, ¿cuál era? Y aquí, he entrado a su web de Font Awesome y aquí yo busco iconitos de lo que necesite. Por ejemplo, le puedo poner aquí en Search Icons, dice, está en inglés. Le puedo poner marcas, pero como marcas es en castellano y en inglés las marcas serían brands, entonces yo voy a escribir brands o brands nomás y buscar. Entonces, eso quiere decir que me va a buscar todas las marcas que estén presentes en alguna de sus fuentes. Sí, miren, aquí tengo algunas de sus muestras, ¿no? Bueno, en este caso, brand, es relacionado a marca. Y aquí, por ejemplo, me sale la C de marca registrada. Aquí me sale estas otras cosas que tengan que ver con marcas y así. Entonces nosotros podemos buscar de aquí del internet los que estén en negrito porque esos son los que son libres, o de lo contrario cuando hayamos descargado alguno de los fonts OSONE, ver
dentro de las descargas, ahí no sé si yo lo tendré o no. No, no lo tengo. A ver, mejor os indico rápidamente cómo es esto. Me voy a descargar, ¿no? Descargar. Ya, descargar font AWSone, ahí está. Y busco cualquiera de estos dos, font AWSone o fa download font AWSone icons. Entonces a ese voy a ir y me va a decir, me va a llevar algunos accesos para que los pueda descargar. Más iconos, más iconos, más iconos. Ya. Aquí dice fa download o, o tendría que aparecer algún lugar que me permita descargar esto. Ah, no, no es este. Entonces el otro, al que dice download font AWSone. Entonces ahí me voy a ir al que dice libre, o sea, free for web o free for desktop. Entonces le voy a poner free for web, ¿ya? Le hago un clic y me dice guardar archivo. Yo le pongo a aceptar y me va a descargar todo eso. No son muy, muy grandes. Miren, había medido solamente 4 megas y eso seguramente se va a poner en mi lugar de descargas y tengo que abrir porque este es un archivo zip, entonces es comprimido. Tengo que abrirle o descomprimir, perdón, el archivo este y una vez descomprimido, entonces voy a tener accesos recién a las fuentes que voy a poder instalarles en la computadora. Entonces, a ver, dame un segundito. Ya creo que ha descargado. Voy a poner a abrir. Y una vez que le ponga a abrir, ahí está. Le hago doble clic y listo. Junto a Ozone, extraer en el mismo lugar lo voy a poner y ahí ya lo está extrayendo. Y una vez que lo extraiga, veamos. Se habrá creado una carpeta que diga que está. Y listo. Dentro de la carpeta, seguramente hay un lugar donde ha copiado todas las fuentes que yo voy a necesitar. Miren, aquí hay una que dice Web Fonts. Entonces entro a esta carpeta y ahí hay una parte que dice Fa Brands 400, ¿no? Entonces le hago doble clic a Fa Brands 400 y miren, tengo todas estas letras que seguramente ya están contenidas con las fuentes que necesite. A ver, ¿cómo verificamos eso? Yo voy a instalar esto, o sea, esto todavía no está instalado como fuente en la computadora. Para que se instale, tengo que abrirle. A ver, dame un segundo. Tengo que abrirle y una vez abierto, decirle aquí donde dice, hay un botón que dice instalar. Y donde dice instalar, le hago clic y ya se está instalando recién esto como fuente en la computadora. ¿Ya? Oh, gracias, Misil. Nos da el dato de que es hasta el 10 de diciembre. Entonces me he equivocado en mis cálculos. Ah, ya, está bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos esos datos para saber hasta dónde me voy a ampliar o no en el programa. Y miren, entonces una vez que tenga la fuente instalada, ya va a poderles reconocer cualquier tipo de programa, ese tipo de fuente. A ver, miren, voy a entrar al modo de texto de Corel y veamos en aquí donde dice
donde escojo el tipo de letra. Entonces voy a buscar la parte que dice font AOSone, la última que he instalado, ¿no? Lo que se llama, a ver, ¿cuál era la última que he instalado? Se llamaba Fa Regular 400. Con ese nombre seguramente se ha instalado. Bueno, en realidad el nombre es este, Font AOSone 6 Free Regular, dice. Busco ese tipo de fuente. A ver, ¿dónde dice Free AOSone? A ver, me voy a la F. Free. Por aquí debe estar. Ah, no lo reconoce. Aquí está. Font AOSone 6 Free Regular. Listo, le hago un clic. Y entonces, fíjense, voy escribiendo estos datos. Y ahí seguramente van a estar presentes también los símbolos. Pero ¿cómo saber en qué lugar están los símbolos? Como no tengo un visualizador aquí de estas fuentes, puedo usar el programa Word para para hacer una visualización de todos los símbolos que contiene ese tipo de fuente. Entonces me voy aquí primero a donde dice insertar y luego a donde dice símbolo, y dentro de símbolo busco más símbolos y ahí busco la fuente. Entonces font AOSone 6 era, ¿verdad? Ya, y donde dice font AOSone 6 me aparece todo esto. Eh, Aquí tengo ya los caracteres estándar, ¿no? O sea, los números y letras. Pero después de eso tendría estos otros caracteres que son los, los que me ofrece este tipo de fuente. Y son todos estos simbolitos que están aquí viéndose en estos cuadritos. Miren, hay todos tipos de símbolos. Incluso hay símbolos del Word, del Adobe, del Excel, ahí con la P es Publisher, ¿verdad? También hay manitos y estos símbolos no los encontramos en otros tipos de fuentes. Entonces podemos ver, miren, incluso hay emoticones ahí. Entonces podemos usar estos tipos de símbolo, pero que se convertirían en un carácter que tenga un carácter en un tipo de letra. Entonces, cualquiera de estos es usable, ¿no? A ver, escojamos uno. Por ejemplo, voy a buscar una especie de emoticón, a ver, que sea, que no haya en otros lugares. Por ejemplo, voy a usar, a ver, una carita una carita feliz, pero con ojos cerrados. Entonces le pongo insertar y ya está. Pero creo que no ha insertado el carácter, entonces tendría que ver la posibilidad de cambiarle si es que no lo inserta bien. Puede ser que algunos no sean totalmente compatibles con las versiones de los programas que estemos usando, pero va a haber alguno que otro símbolo que sí va a funcionar. Pues aquí no me reconoce. Ah, ya. Me reconoce en la otra categoría que sería la fonta WSONE 5, pero ahí está. Entonces, estas solamente las amplío al tamaño que necesite y listo, ya tendría la fuente. eh, en formato de fuente tendría el símbolo este. Entonces puedo copiarle y tengo que seleccionar el mismo tipo de letra en el Corel y listo, ya está. Entonces esta ya va a ser mi fuente. Es un tipo de letra, ¿no? Entonces necesitamos usar estos tipos de letra para la construcción de nuestro afiche que vaya a hablar de cualquier cosa. En este caso puedo decir en el afiche, ¿no? Participa por decir, la capacitación en los siguientes programas, así lo pongo aquí el loguito de Word, por ejemplo.
Luego puedo buscar el logo de, a ver, me voy a insertar otra vez símbolos, más símbolos, el de Excel, por ejemplo, y el de Publicer, y el de Adobe Acrobat más, ahí está. Entonces, todos esos los he insertado y les pongo aquí como caracteres especiales esos símbolos, ¿no? Bueno, aunque los había colado todos en uno, pero puedo separarles haciendo una copia y pega solamente. Entonces, aquí no me sirven estos, aquí me serviría este y aquí me serviría este. Y listo, ya tengo estos tipos de letra. Están en tamaño 50. Este es muy grande. Lo voy a poner a 50 también. Listo. Entonces todos están en el mismo tamaño. Entonces mi afiche va a decir, aprende los siguientes programas y yo ya voy a insertar los logos de estos programas, pero derivados de las letras solamente. Y después ustedes ya lo van a ordenar como quieran. Y aquí es un juego de uso de diferentes símbolos, ¿no? Entonces pueden usar los símbolos de los textos aquí y después usar los símbolos de las redes, ¿no? Por decir, comunícate con nosotros con las siguientes redes y nos inventamos todos los números que tengamos. A ver, pueden hacerle una aproximación a lo que tenemos en como datos del instituto e imaginemos que esto va a ser una publicidad para captar la atención de las personas, pero haciendo un afiche que tenga que ver con la promoción de de algún tipo de especialidades, ¿no? En este caso podemos sugerir que sean una capacitación en diferentes paquetes, ¿no? Por ejemplo, el Word, Excel, bueno, no hay PowerPoint, pero sí está el Publisher, el Adobe también, y más abajo le podemos poner los símbolos de de las, ah, de las redes que vamos a usar, pero esas ya están en otra categoría de los fonts AWSone, ¿no? Hay varios por si acaso, entonces si se descargan algunos, ya van a saber qué elementos tienen buscando en estos símbolos en este buscador de símbolos que el Word ya tiene. También voy a ir a la F, aquí está. Por ejemplo, en este que dice font Awesome 5 brands regular, ahí están, por ejemplo, los logos de Internet, están logos de Instagram, Snapchat, y no sé, todos los que usamos, Facebook, incluso WhatsApp creo que está por acá. Miren, imagínense que necesite el de Facebook para poner en el afiche, ¿no? Entonces le vamos a decir, comunícate con nosotros a través de nuestras redes, así, y le ponemos el loguito de Facebook, lo insertamos. Luego busco, a ver, alguna otra red en la que el instituto esté, no sé, aparte del Facebook y WhatsApp, en cuál